buenos días en este Congreso de Jóvenes Generación Vino Nuevo, el segundo congreso de este año. Estamos muy felices de que tú puedas estar con nosotros, de que tú puedas estar recibiendo una palabra de jóvenes para jóvenes. Este énfasis de este año tiene el énfasis que es vasijas llenas de su gracia. ¡Qué poderoso énfasis! Dios quiere hablar el día de hoy a través de cada cosa que tú vas a ver, a través de cada predicación. Y estoy aquí para darte un mensaje poderoso de parte de Dios. El mensaje se llama Santidad a toda prueba, que nada te contamine. Mi nombre es Karen Pizarro, soy psicóloga de profesión, pero también soy evangelista, misionera y pastora de jóvenes aquí en la Iglesia Cosecha de Antofagasta, Chile. Y tengo un mensaje que darte. Tengo un mensaje porque hoy día vamos a hablar respecto de la santidad. Cada palabra que tú vas a escuchar, las 6 predicaciones que tú vas a oír, tienen el énfasis que Dios ha entregado, que es santidad. Santidad y santidad. Y en esta ocasión yo voy a hablar de la santidad a toda prueba y que no nos podemos contaminar. Queremos que hoy descubras el verdadero valor de la santidad, la verdadera importancia de la santidad, porque la santidad es algo que no es popular. La santidad es algo que no se habla en el mundo. La santidad no es algo que se exalta. La santidad incluso no se habla en los púlpitos de las iglesias. La santidad está, según el mundo, pasada de moda, es anticuada. La santidad te dice pero a la vez la santidad es peligrosa. Amados jóvenes y adolescentes, la santidad es peligrosa porque le está diciendo al mundo que aún hay gente que va contra la corriente, que aún hay gente que piensa distinto a las corrientes, a las ideologías, a los pensamientos de este mundo. La santidad, la palabra dice que nos conviene y nos conviene porque es la fuerza, el motor que Dios está usando para levantar una generación, como dice aquí, del vino nuevo. Necesitamos tener el verdadero sentido de la santidad. Necesitamos descubrir esa santidad que Dios quiere que conozcamos a plenitud y no solamente la que escuchamos o la que tenemos temor o la que decimos, no, eso no es para mí, soy muy joven o no quiero escucharlo. No, Dios hoy día va a demostrarte el verdadero valor, el verdadero significado y vas a tomar la santidad como un tesoro invaluable en tu juventud. En el nombre de Jesús yo proclamo de que así será, de que te irás de este congreso entendiendo ese significado, entendiendo el valor que hay que entregarle a la santidad, porque la santidad nos conviene. Y la santidad cuesta decisiones radicales para lo popular de este mundo. El día de hoy yo quiero que tú puedas tomar decisiones radicales. Yo le pido a Dios que sea el tiempo en donde hayan decisiones radicales. Al final de este mensaje, al final de este congreso, tú seas capaz de decidir por la santidad. La Biblia está llena de testimonios de santidad. Vidas de hombres, de mujeres, de jóvenes que se encontraron con el Dios Santo, le descubrieron, le amaron, le conocieron y decidieron vivir una vida santa, apartada, consagrada, sin pecado. Y se puede. Y yo quiero que hoy día descubramos, desmenucemos y podamos descubrir también cómo se puede vivir una vida de santidad, cómo se pueden tomar decisiones en santidad. Y para eso te voy a invitar que tú abras tu Biblia allí en Daniel. Daniel y sus 4 compañeros, testimonios poderosos de que la santidad es posible. Y vamos a leer toda esta historia para que vayamos comprendiendo cómo es la santidad y cómo son las decisiones que debemos tomar en pos de ella. Ahí en Daniel 1, del 1 al 7 dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. La historia de Daniel la conocemos desde siempre. La conocemos en las escuelas dominicales, la conocemos en los cultos, en las predicaciones. Pero hoy Dios quiere que profundicemos en esto, porque no solamente tiene que ver con la decisión que toman después de no contaminarse, sino que nos quiere hablar desde antes también. Daniel y sus amigos eran jóvenes hebreos, eran jóvenes que vivían ahí en Israel y en Jerusalén específicamente. 15, 16 años tenían, e imagínate esto, imagínate que fueron secuestrados de su hogar, que fueron sacados, que sus casas fueron saqueadas, que sus compañeros, que sus amigos, que sus familiares fueron asesinados incluso, y ellos fueron secuestrados y tomados para ser puestos al servicio del rey. Vamos a ir mezclando las historias de Daniel con la profundidad que Dios quiere hacer respecto de la santidad. Pero estos jóvenes, quiero que podamos entender que fueron probados en su santidad, que fueron probados en la decisión que ellos tomaron y salieron vencedores y victoriosos. Y por eso podemos hoy día escuchar, hablar y dar testimonio de estos que no se contaminaron. Ellos fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Babilonia tiene el significado de Babel, que significa confusión. Fueron llevados de Jerusalén, de su tierra natal, de su templo, de su cultura, de su religión, fueron llevados a Babel. Babel, como decía, tiene el significado de confusión. Y yo digo, esto es lo mismo que Dios nos está permitiendo ver, que es lo mismo que estamos viviendo en el mundo actual del día de hoy. No es el mundo actual está lleno de confusiones. No, el mundo actual está lleno de ideologías, no, el mundo actual está lleno de pensamientos que van en contra de la palabra de Dios. Las redes sociales, las películas, la cultura ha sacado a Dios del mundo, ha sacado a Dios de las escuelas, de las iglesias, de la familia, de la sociedad. El mundo está en confusión, el mundo está igual que estaba Babilonia en ese tiempo, confundido con ídolos, sin Dios. Y Daniel y sus amigos llegan a ese mismo contexto que el cual estamos nosotros el día de hoy. Y Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo que eso mismo estamos viviendo y que Dios quiere que seamos Danieles en este siglo. Quiere que seamos Azarías, Ananías, Misaeles de este siglo. Dios nos está llamando a eso el día de hoy. Y estamos en un mundo, al igual que estos chicos, en un mundo que es hostil con nuestra fe. Es hostil, es contrario. Las series, las películas están atentando día a día contra la santidad, contra la fe, contra los creyentes. Si no te has dado cuenta es porque no estás defendiendo tu fe, pero la fe está siendo atacada constantemente. Ahora ser cristianos, ahora seguir a Cristo, ahora mirar a Dios es lo que no es popular. Es lo impopular, es la minoría, es lo que es rechazado. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Y Daniel y sus amigos vivieron lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos luchar por la santidad en este contexto? En este contexto hostil, en este contexto lleno de pensamientos y cosas que van en contra de Dios. Y Dios nos llama y nos dice, lucha por la santidad aún en medio de esto, aún en medio de la Babilonia de este siglo. Dios nos está diciendo que luchemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Primeramente vamos a entender el concepto de santidad. Santidad viene del hebreo kadosh y kadosh significa santo.
Kadosh significa cortado o apartado. ¿Y qué significa eso? Es cuando tú estás cortando, por ejemplo, vegetales en una tabla de picar y empiezas a cortar y empiezas a separar y empiezas a echarlo a la olla o a otra fuente. Eso es la santidad. Es que estás cortando y separando. Entonces, la santidad es la característica de las personas que se mantienen apartadas, cortadas y separadas de todo aquello que es impuro para Dios. Ese es el significado de santidad. Es aquello que está cortado y separado. Y Dios es la santidad suprema. Es el que está apartado de nosotros. Es el que es distinto. Es el que es diferente. Y eso es lo que también tenemos que entender. Porque la santidad es la esencia de Dios. Dios está apartado de nosotros, no en una forma de que es lejano de nosotros, sino que es distinto, de que es diferente. Y podemos verlo ahí en Isaías 6, del 1 al 3. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. La santidad suprema es Dios. Y eso tenemos que comprenderlo. Cuando en el lenguaje hebreo dicen santo, 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 es porque quieren exaltar esa característica. Nosotros usamos los signos de exclamación para exaltar algo. En el hebreo, en la Biblia, cuando se repiten las palabras, es porque quieren exaltar, aquí en este caso, la santidad de Dios. No hemos comprendido la santidad de Dios y tenemos la tendencia como humanos a pensar de que Dios es algo igual que nosotros. Igual que piensa, igual que nosotros los seres humanos, que hace las cosas igual que hacemos nosotros, que falla igual como lo fallamos nosotros los seres humanos. Y esa es una equivocación potente y tenemos que sacarnos y pensar en el Dios Santo, que está apartado, que es distinto, que es completamente diferente a nosotros. Y ese Dios Santo ha hecho de nosotros su habitación. Ese Dios Santo ha hecho de nosotros su templo. Ese es cuando entendemos, cuando empezamos a comprender eso, nuestra historia empieza a cambiar. La visión de la santidad también empieza a cambiar. Y eso yo creo que era lo que pasaba con Daniel y sus amigos. Ellos estaban criados en el pueblo, en la religión judía, en donde la grandeza de Dios se exaltaba por sobre todas las cosas, en donde Dios era contado y le decían: este es el que abrió el mar rojo, este es el que mandó un diluvio para destruir a los pecadores, este Dios santo, poderoso, glorioso, potente, es el que mandó fuego del cielo, el que mandó alimentos del cielo. Y lo único que podían hacer era mostrar reverencia, mostrarse humillados y decir: gracias, Señor, eres santo, santo, santo. Esa era la crianza que tuvieron 15, 16 años Daniel y sus amigos. Ellos empezaron a comprender de que Dios no era un humano, de que Dios era algo poderoso, potente, distinto, diferente a nosotros. Y cuando empieza a pasar eso en el corazón de estos jóvenes, empiezan a entender de que es lo mejor que puede pasarles. Y cuando empezamos a entender eso, qué diferente sería nuestra juventud si empezáramos a entender de que Dios no es algo común y corriente, que Dios no es algo como nosotros, sino que Dios es lo mejor que existe. Si has experimentado cosas buenas en tu vida, si has experimentado el amor de tu familia, el amor de tu pareja, el amor de tus hijos, el amor de tus padres, si has experimentado logros, si has experimentado alegrías, Dios es mejor de cada una de esas cosas. Dios es lo mejor. Y cuando entendemos que la santidad no solamente es dejar de pecar, sino que entender y comprender la santidad de Dios, empezamos a entender a este Dios santo y empezamos a conocerle más, porque mientras más yo le conozco,
más yo le amo. Y mientras más yo le amo, menos peco. ¡Wow! El Señor está dando la fórmula, amados jóvenes. El Señor está diciendo, conoce al Dios Santo, maravíllate de su grandeza, ámale, 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 porque mientras más le amas, mientras más le conoces, mientras más te empapas de la palabra de Dios, más vas a querer a conocerle, más vas a querer amarle y vas a seguir amando y vas a empezar a dejar aquellas cosas que te separan de Él, que vas a empezar a dejar aquellos pecados que te separan de este Dios que está diciendo, estoy allí dentro tuyo. Entonces cuando más le amamos, mientras más le conocemos, más le amamos y menos pecamos. Y la santidad ya no se convierte en solamente el, hey, tienes que dejar de pecar y dejar de hacer, sino que también empiezas a entender de que la santidad tiene que ver con contemplar a ese Dios santo que está allí, como decía Isaías, santo, santo, santo. Y empezamos a querer ser igual que Él. Y empezamos a querer ser santos como Él. Y empezamos a querer esa santidad que Él nos ofrece. Porque cuando Dios nos muestra de que Él está separado de nosotros, en ser un ser completamente distintos, nos dice, hey, pero ustedes tienen la invitación para ser igual que yo. Y lo dice allí en Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, yo soy santo. El Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Él nos hace esa invitación. De a medida que le conocemos y veamos como Él es, vamos a querer ser igual que Él, apartados, distintos, diferentes. Y vamos a entender que cuando entendemos de que lo primero y lo mejor es Dios, Él también se llama santo y dice, ¿con quién me van a comparar? Y lo dice en Isaías 40, 25 y dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, Él mismo dice, el mismo Señor está diciendo, ¿a quién me van a comparar? No hay nada como yo. Y cuando comprendemos eso, la santidad se nos revela a nuestras almas y nuestros corazones. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo alcanzar esta santidad? ¿Cómo alcanzar esto que Daniel y sus amigos hicieron? Porque Daniel y sus amigos comprendieron de que no había nada mejor que Dios, que no había nada mayor que Dios. Y con esa crianza, con eso que empezaron a entender y comprender, ellos se convirtieron en muchachos en los que no había tacha alguna, muchachos en los que no podían decirle nada, muchachos con un testimonio irreprensible. ¿Y cómo hacer esto? Te preguntarás, ¿cómo hacerlo en el siglo de ahora? ¿Cómo hacerlo en este momento? ¿Cómo hacerlo en la actualidad? Y te tengo una buenísima noticia. ¿Cómo hacerlo? En la cruz. Señor Jesús nos dice, en la cruz comienza tu proceso de santificación. En la cruz comienza la santidad. Con la cruz comienza la santidad. Y esa es la esperanza que tenemos, porque con nuestras fuerzas, con nuestra humanidad, sería imposible lograrlo. Pero tenemos a Jesucristo, tenemos el proceso de la salvación, tenemos ese tiempo en donde nuestras vidas cambian. Y cuando nuestras vidas cambian y conocemos a Jesús, empieza la santificación de nuestras vidas y nuestras almas. Antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en pecado. Cuando le conocemos a Cristo, estamos muertos al pecado. Esa es la diferencia, porque nuestra relación con el pecado cambia. Cuando conoces a Jesús, amado joven, tu relación con el pecado cambia. Si tu relación con el pecado no ha cambiado y te mantienes en inmundicia, te mantienes pecando, es porque no has conocido a Cristo, es porque no has conocido el verdadero amor del Señor, porque no has conocido la verdadera salvación, porque con la salvación viene la santificación. Entonces no me puedes decir, no, si yo soy salvo, pero sigues viviendo y haciendo lo mismo de antes. Eso no funciona así. Dios nos está llamando que con la cruz empieza la santificación, porque cuando llega Cristo, llega también el Espíritu Santo a obrar en su proceso de transformación de cada una de nuestras vidas. Entonces ya no puede haber más de lo mismo. Ya no puede haber más de lo mismo.
Cuando conocemos a Jesús, las cosas viejas pasan y todo comienza a ser nuevo. Ya no puede ser igual, ya no puede haber más de lo mismo. Si antes de conocer a Cristo vivías en depresión, vivías en pornografía, vivías en masturbación, vivías con pasiones desordenadas, vivías con adicciones, Señor te está diciendo el día de hoy es que ya no puedes vivir igual. Es que si ya tú conoces a Jesús, no puedes seguir con lo mismo. Y el Señor está diciendo, basta, basta, ya no puede ser lo mismo. Ya no sigas en tus enfermedades, ya no sigas en tus pasiones, ya no sigas mirando lo que mira este mundo, ya no sigas en tus problemas, ya no sigas haciendo lo que hacen los demás. Dios te está llamando a una nueva vida, a una vida santa, a una vida apartada. Dios está llamándote a que seas diferente. Entonces, cuando tú empiezas a entender de que en Jesús hay esperanza, porque hay santificación, la historia cambia. Conocí al Señor cuando yo tenía 14 años, en plena adolescencia, en una adolescencia en donde arrastraba heridas del pasado, en donde arrastraba la muerte temprana de mi madre, en donde arrastraba heridas profundas provocadas por un padre maltratador, infiel, ludópata. Y en esa edad el Señor llega justo a tiempo y justo a tiempo revoluciona mi corazón que estaba buscando otras cosas, mi corazón adolescente que tal vez tiene la misma edad que tienes tú en esa edad con 14 años, buscando en las satisfacciones de este mundo, buscaba que pudieran llenar ese vacío, que pudiera llenar eso que me molestaba, esa necesidad de sentirme aprobada, esa necesidad de estar en llenar los vacíos de mi alma. Y cuando Dios llega, la historia cambia y el proceso sigue hasta el día de hoy. Empieza Dios a transformar cada día, en cada momento, porque cuando nosotros los creyentes empezamos a ser santificados, el proceso del Espíritu Santo es diario, es constante. Dios empieza a sacar, Dios empieza a limpiar, pero es impresionante lo que Dios puede hacer cuando tú empiezas a amarle, cuando tú empiezas a conocerle. Porque por muchos años también uno vive tal vez allí en medio de la iglesia, en medio de una liturgia, en medio de una religión. Pero cuando tú le conoces, la historia cambia. Cuando tú empiezas a profundizarle, a conocerle cada día más, las cosas se empiezan a dejar atrás, el pecado empieza a cambiar. Si estábamos con pasiones desordenadas, empiezan a quedar atrás porque empezamos a mirar solo a Dios. Si estábamos en pornografía, eso empieza a quedar atrás porque empezamos a llenarnos de Dios. Si estábamos en adicciones, eso empieza a quedar atrás porque nos empezamos a llenar de Dios. Ese es el mensaje, llénate de Dios, llénate de Dios. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy. Que tú comprendas que cuando tú te llenas de Dios, te llenas de su santidad, te llenas de su poder, te llenas de su amor y lo amas más a Él, lo que amas al pecado. Ese es el punto. Y Dios nos ha llamado a esa santificación constante. Y cuando empezamos los creyentes a santificarnos, nos separamos del mundo y tenemos que hacer la diferencia. Si antes teníamos nuestro testimonio en el mundo, dando la posición del mundo ante Dios, diciendo no a Dios, ahora tenemos que mostrar ante el mundo nuestra posición con Dios. Tenemos que ser cartas abiertas y leíbles y decir de que Dios está en nosotros y que somos distintos, apartados, diferentes y consagrados, al igual que es Él quien nos llamó. Y cuando le pertenecemos, empezamos a pertenecerles a Él, empezamos a hacer un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo, nuestra mente ya no nos pertenece, le pertenece al Señor. Nuestros ojos le pertenecen al Señor. Lo que vemos ya tenemos que cuidarlo. Lo que oímos tenemos que cuidarlo. Lo que hablamos tenemos que cuidarlo. Lo que comemos tenemos que cuidar. Lo que empezamos a pensar tenemos que cuidar. Cada cosa tenemos que cuidar porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos al Señor.
Y empezamos a desear a Dios por encima de cualquier cosa. Empezamos a desearle por encima de cualquier cosa que el mundo nos empieza a ofrecer. Y ese terreno es el terreno fértil para la santidad. El terreno fértil para la santidad es desear a Dios por sobre todas las cosas. Y ese es el terreno que Daniel y sus amigos habían vivido y había sido sembrado durante 14 o 15 años, 16 años, estos adolescentes, 14 o 15 años, 16 años, en donde fue sembrado palabra de Dios, en donde fue sembrado las historias de Dios, en donde fueron sembrados la Torá, en donde fue sembrado la palabra allí en su mente, en su corazón. 14 o 15 años preparándoles constantemente para lo que podía venir. 14 o 15 años en donde sus padres, sus líderes, su comunidad le hablaban y le hablaban y le hablaban de Dios. 14, 15 años en donde fueron creciendo en medio del testimonio de los creyentes. 15 años, 16 años, así. Cuando Dios empieza a mover, cuando Dios empieza a motivar, cuando Dios empieza a hablar durante toda tu vida, a lo mejor has nacido en el Evangelio, a lo mejor también llevas 14, 15 años en el Evangelio desde nacido, 17, 18, 20 años desde que naciste o desde muy pequeño. Y Dios ha ido sembrando palabra en ti a través de tus padres, de tus líderes, de tus pastores. Este es el tiempo de preparación. Es el tiempo en donde Dios te está preparando para lo que pueda venir. Dios te está preparando. Dios te está sembrando en tus 15, 16, 18 años. Está sembrando para que tú tomes una decisión, no de desecharlo, sino de que tomarlo. ¿Estás valorando este tiempo? ¿Estás valorando todo lo que ha sido sembrado en ti? Esos años que Dios ha sembrado a través de las escuelas dominicales, a través de la palabra. ¿Estás valorando eso? Porque cuando vengan los tiempos difíciles, porque cuando vengan las pruebas, ¿a qué vas a recurrir? A esas convicciones que fueron plantadas durante esos años. Necesitas valorarlo, amado joven, adolescente. Valora el tiempo que ha sido sembrado en tu vida. Valora el tiempo, por favor. Es mi ruego, es mi petición, es mi oración para que cuando lleguen las dificultades, las circunstancias difíciles, estés preparado. Para que no tambalees, para que no dudes, sino que para que puedas tener esas mismas convicciones que Daniel y sus 4 compañeros, que puedan entender que Dios es lo mejor, de que Dios es lo más grande, porque Daniel fue puesto a prueba y fueron sacados de su casa, como te dije, secuestrados con violencia, caminaron no sé cuántos kilómetros hasta Babilonia y fueron tomados y sacados de su cultura. Y la pregunta podría haber sido: ¿Daniel? ¿Sadrach? ¿Daniel? ¿Misael? ¿Ananías? ¿Azarías? ¿Qué? ¿Dios es el Dios de ustedes? ¿Si permitió que todo esto pasara? ¿Qué tanto Dios les ama? ¿Qué tanto Dios está en control? ¿Si permitió que cada una de estas cosas les pasaran a ustedes? Pero ellos tenían convicciones profundas que fueron sembradas en su niñez y en su adolescencia y podían decir y mantenerse. Y el testimonio de estos queda escrito en el libro de Daniel. Y vemos que 70 años después, Daniel sigue orando todos los días a su Dios. 70 años después, esa palabra recibida, eso que recibieron en su adolescencia, en su niñez, fue tan profundo, quedó tan marcado en sus vidas y en sus corazones que nunca se apartaron. Y cuando tú decidas por la santidad, vas a ser puesto a prueba. No lo dudes, porque tú puedes decir: sí, yo soy santo y yo estoy decidiendo por la santidad, pero puede que ni siquiera después, cuando vengan las dificultades, ni siquiera te mantengas en el camino del Señor. Pero cuando tú decides por la santidad, vas a ser puesto a prueba para poder decir: sí, salí victorioso, sí, logré esta victoria. Y cuando probar tiene que ver con demostrar indudablemente la certeza de un hecho o una verdad, o la verdad de una afirmación.
experimentar las cualidades de las personas, de las cosas o de los animales. Vamos a experimentar, vamos a probar qué tan cierto es esto que dicen. Entonces, cuando tú dices, yo quiero la santidad, yo lucho por la santidad, yo voy a amar la santidad, Dios la va a poner a prueba, es decir, va a experimentar. A ver, ¿qué tan verdad es eso que estás diciendo? A ver, ¿qué tan verdad es eso que te estás comprometiendo el día de hoy? A ver, ¿qué tan verdad es? Y van a llegar las pruebas, van a llegar las circunstancias difíciles y también te van a llegar las preguntas. ¿Qué tanto amarás a Dios? ¿Qué tanto estarás convencido de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué tanto seguirás luchando por la consagración y la santidad? Esas pruebas van a venir, te lo aseguro. Esas pruebas van a estar allí y ante el mundo entero tú tienes que dar testimonio de la santidad. Y Daniel fue radical. Daniel y sus compañeros fueron radicales. Fueron puestos a prueba porque Nabucodonosor querían que olvidara su cultura, querían que olvidaran todo lo que habían vivido en su Jerusalén natal, todo eso sembrado que yo te dije, quería que lo olvidaran, quería adoctrinarlos, quería enseñarles en el sistema de Babilonia. Pero Daniel y sus amigos fueron fieles y radicales. Y el mundo dice lo mismo. El mundo la mayor prueba que vamos a enfrentar, las mayores de las pruebas que tú estás enfrentando como joven o adolescente, es en el sistema de este mundo que te ofrece y te dice, hay millones de cosas mejores que Dios. Estamos hablando aquí, el día de hoy yo te estoy diciendo, Dios es mejor que cualquier cosa, pero el mundo te está diciendo a la vez, hay millones de cosas mejores que Dios. ¿Qué vas a decidir? ¿Cuál va a ser tu decisión? Nabucodonosor decía lo mismo, ofrecía lo mismo a Daniel y sus amigos. Decía, aquí en Babilonia todo es mejor que Dios. Todo es mejor que Dios. Entonces, él quería adoctrinarlos, desarraigarlos y transformarlos a la cultura propia, a la cultura babilónica. Pero no lo logró. Y yo oro para que el mundo tampoco logre adoctrinarte y transformarte a sus sistemas. Y para eso vamos a abrir los ojos. Quiero que abramos los ojos en cómo el mundo está influenciando, cómo el mundo te va a poner a prueba, cómo el mundo va a poner a prueba tu decisión de santidad. Lo primero que hizo Nabucodonosor con estos chicos fue castrarlos. Imagínate, plena adolescencia, en pleno desarrollo físico y sexual, le corta sus genitales. Imagínate, el dolor físico, pero también, ¿qué quería hacerles? Quería quitarles todo desorden, quería quitarles toda otra pasión, porque él quería que solo tuvieran una sola pasión, los deseos del rey. Los transformó en eunucos, es decir, que no tenían sus genitales. Y con eso impidió un adecuado desarrollo físico y sexual de sus vidas. Y le cortó también la capacidad de reproducirse. Entonces, ¿para qué? Para que estuvieran concentrados solo en el servicio al rey. El mundo actual está también queriendo castrarnos. Y eso yo te pido que abras los ojos. El mundo está queriendo castrar en lo natural y en lo espiritual. En lo natural está queriendo castrar nuestra identidad sexual. En el mundo está queriendo castrar nuestra identidad, nuestra feminidad, la masculinidad. Está transformando todo eso y diciendo que es fluido, que no existe, que es una construcción. El mundo está queriendo castrar nuestra identidad como hombres y como mujeres. Y también está queriendo castrar y cortar nuestra capacidad de reproducirnos. Nos está haciendo callar para que no podamos hacer discípulos, para que no podamos entregar enseñanzas a otros, para que no podamos levantar a otros. Que no te permitan que ser castrados, amados jóvenes, que no permita que el mundo te castre tu identidad, que el mundo castre tu voz, sino que al contrario, habla, reproduce, habla, sé discipulador de otros, empieza a enseñar a otros más jóvenes que tú, empieza a tomar esa responsabilidad de entregar la palabra a otros, de entregar con el ejemplo un testimonio puro, santo, consagrado. Eso es lo que Dios quiere, al contrario de este mundo. Este mundo está en contra del diseño de la familia, está a favor del diseño de una familia también distinta, homoparental, distorsionada, está a favor del aborto.
Y el Señor nos está diciendo que sus diseños son perfectos, que sus diseños son de reproducirnos, de entregar lo que Él nos ha entregado. Que el mundo no nos castre, que el mundo no vaya a cortar nuestra voz, nuestra identidad, nuestra capacidad de hacer discípulos tampoco. Otra forma que Nabucodonosor quería influir en estos jóvenes fue presionarlos para forzar su conducta. Les entregó la comida, la mejor comida que habían. Les entregó los mejores manjares que existían dentro del palacio. Les entregó la comida y el vino que él bebía. Y imagínate ofreciendo todo eso mientras en su Israel, en su Jerusalén natal, estaban siendo oprimidos, estaban viviendo las penurias, y ellos le decían: mira, aquí está lo mejor, aquí está lo que te estoy ofreciendo, esto es lo mejor. Y ellos le ofrecían el sistema de este mundo te está opresionando, te está ofreciendo influencia, éxito, apariencia. Te está diciendo que la satisfacción la encuentras allí, pero después no la encuentras. Entonces necesitas más y se transforma un círculo vicioso. Así como Nabucodonosor quería que solamente dependieran de él, que solamente se hicieran cómodos, se acostumbraran a las cosas buenas que él le ofrecía. El mundo quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere que nos acostumbremos a lo que él nos ofrece. Quiere que nos acostumbremos a aquellas cosas que están allí, que son cómodas, que son placenteras a nuestros sentidos, así como la comida que debe haber olido bien, que debe haber sido los mejores manjares que le pudieran haber ofrecido. Eso mismo el mundo está haciendo el día de hoy con nosotros. Nos siguen imponiendo una cultura en donde nos dicen que se acepta lo diferente, pero quieren que todos seamos igual. Y ese es la trampa del enemigo, y que tenemos que distinguirla, y que nosotros tenemos que mostrar la diferencia. Y lo último que hizo Nabucodonosor con estos chicos fue quitarles la identidad. Les cambió los nombres. A Daniel, los nombres que ellos tenían habían sido puestos por sus padres. Le habían puesto, la cultura hebrea le ponía nombres para determinar su conducta, para determinar su propósito, porque decían: este hijo viene de Dios, este hijo, como Daniel decía, Dios es mi juez, Dios va a ser juez de este bebé que viene. Dios le decía a Ananías que va a ser un amado por Dios, le decía a Misael que quién es como Dios, o decía a través de Azarías: el Señor es mi ayuda. Cada nombre que tenían hebreo tenía un propósito, tenía un destino, pero Nabucodonosor se los cambió para que fueran nombres entregados a ídolos, entregados a Bel, a Venus, a Nego, al dios Sol. Les cambió la identidad. Si no te estás dando cuenta que el mundo quiere cambiar tu identidad, es el tiempo en que abras los ojos. El mundo es voraz con la identidad. Quiere aplastar tu identidad. Quiere eliminar tu identidad. La identidad y el propósito y el llamado que Dios ha entregado. Lo que Dios ha entregado a través de tus padres. La palabra que Él ha entregado a través de tus pastores. La palabra y la consagración que Dios te ha dicho desde cuando te consagraron tal vez. El mundo quiere quitarla. Pero tú tienes que estar cuidado, tienes que tener los ojos abiertos y no permitir que esa identidad te la arrebaten. Amado, que no arrebaten tu llamado, que no arrebaten los propósitos, y que tú alguna vez recibiste una palabra de Dios para lo que tenías que hacer, para lo que habías sido llamado, para lo que Dios quería hacer contigo. No lo desperdicies, no lo desperdicies. La identidad que Dios te ha dado es la identidad del reino. No te conformes con la identidad de este mundo. No te puedes conformar a la identidad de este mundo. La influencia del mundo es voraz con nuestra identidad. Cuida lo que consumes, cuida lo que te rodeas, cuida aquello que lees, cuida aquello que ves, cuida aquello que quiere hacerte dudar de si eres hombre, si eres mujer, si eres heterosexual, cualquier cosa. Todo el mundo está diseñado para que dudes. El mundo está diseñado para que rompan los propósitos y los diseños de Dios. Eso es lo que el mundo quiere hacer, pero Dios quiere hacer otra cosa.
Daniel y sus amigos tenían muchas razones para no ser fieles a Dios. Tenían las razones que te decía de haber sido secuestrados, haber sido violentados, haber sido castrados, haber sido ofrecidos en un servicio que no estaban preparados para ellos. Pero decidieron consagrarse, decidieron no contaminarse. Y ese es el propósito que Dios les entregó y les dijo: no se contaminen, no se contaminen, porque ustedes son santos y apartados. Y Daniel allí en 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él dice, propuso en su corazón, es decir, decidió. Nabucodonosor pudo cambiar sus nombres, pudo quitarles cosas, pero no pudo cambiar la identidad de consagrados y apartados para el reino. No pudo hacerlo porque decidieron por otra cosa. Decidieron por ser santos y apartados. Porque en ese caso, el Daniel decía, yo no quiero ser profanado, yo no quiero ser contaminado con aquello que es pecado para mí. Por esa comida que era pecado, como estaba preparada para estos jóvenes que iban en contra de la ley judía, ellos dijeron no. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Vas a decir que no? ¿Vas a decir que sí a lo que el mundo te está ofreciendo? ¿Te consideras santo y apartado? Porque Daniel decidió que no, porque no quería contaminar lo que era santo y apartado. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando el mundo nos presente todas estas cosas que te he estado hablando? Cuando nos presente los mejores manjares, cuando nos presente los mejores alimentos, cuando nos ofrezca en bandeja lo que nuestro corazón desea, cuando nos ofrezca el dinero, la influencia, lo que tu corazón desordenado quiere desear. ¿Qué vas a decidir ante eso frente a tuyo? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a ser como Daniel, que va a decir, yo propongo en mi corazón no contaminarme? ¿O vas a caer y vas a decidir por las pasiones de este mundo? Esa decisión es la que tú tienes que tomar hoy día. Daniel y sus amigos sabían que estaban en ese mundo caído, perturbado, pero no eran de ese mundo. ¿Tú sabes eso? ¿Tú tienes esa convicción? ¿Tienes esa convicción de que estás en este mundo caído, perturbado, caótico, en confusión, derrotado? ¿Tienes la convicción de que aunque estés acá, no eres de este mundo? ¿Que eres distinto, que eres santo, que eres apartado, que eres consagrado para Él? Tienes que tener esa convicción, porque cuando lleguen las pruebas, tú puedas decir, no me contamino, no dejo la decisión de ser santo por cualquier cosa, sino que mantengo mi santidad aún en medio de las pruebas. La santidad a toda prueba requiere asumir riesgos, requiere entender de que cuando tú decidas por la santidad, al igual que Daniel y sus compañeros, que tú cuando decidieron por la santidad, ellos sabían los peligros a los que se tenían que ver expuestos ante tal vez el rechazo del rey, tal vez ante los castigos que pudieran recibir, y aún así decidieron por eso. Cuando tú decidas por la santidad, Dios te va a poner a prueba. Y Dios te va a poner en situaciones en donde tú vas a tener que decidir y decir, sí, yo quiero seguir siendo santo, yo quiero seguir siendo apartado. Entonces eso requiere que tú te vayas y que pongas a prueba también tus convicciones, de que tú decidas no importa las consecuencias, no importan los riesgos, no importa el rechazo, porque cuando tú decides por la santidad ya no vas a ser el popular. Cuando tú decidas por la santidad vas a ser el rechazado, vas a ser el apartado, vas a ser el que no consideren, vas a ser el que ataquen. Pero sabes, ninguna de esas cosas es mejor que la aprobación de Dios. Ninguna de esas cosas es mejor que experimentar, conocer y amar la plenitud de Dios. Ninguna de las cosas que el mundo te puede ofrecer es mejor que Dios. Cuando tú tienes esa convicción, serás lo mismo que Daniel, que Misael, que Azarías y que Ananías. Tendrás la comida al frente tuyo y podrás decidir no, porque Dios es mejor.
porque mi Dios es mejor, porque no quiero contaminarme, porque no quiero tener inmundicia que impida la relación con Dios. Vas a poder ser capaz de rechazar, vas a poder ser capaz de rechazar el pecado, vas a poder ser capaz de decir no, de poder decir no a aquello que te separa de Dios. El amor de Dios que tenían estos jóvenes era mayor, la consagración era mayor, el anhelo de santidad era mayor. La santidad requiere decidir, requiere rechazar y requiere que elijas. No puedes querer vivir la santidad sin tener que rechazar el pecado. No puedes decir quiero ser santo y no renunciar al pecado. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo, decir yo quiero eso de la santidad. Quiero ser igual que Dios, quiero ser santo como Él es santo, si no rechazas el pecado. No lo puedes hacer porque eso no es santidad. Santidad es rechazar aquello que te contamina, rechazar aquello que te profana, aquello que te confunde. La santidad es rechazar el pecado, es arrepentirte y no volver atrás. La santidad es mirar hacia adelante y mirar a Dios. La santidad es temerle a Dios. La santidad es mirarle y decir, Señor, yo no quiero hacer nada que no sea en tu voluntad. La santidad es, joven, radical. La santidad tiene promesa. La santidad tiene promesa. Por eso, cuando el Señor habla a estos jóvenes y les dice que se consagren, y cuando Él prepara sus corazones desde la más tierna infancia, prepara ese terreno fértil, cuando llega el momento de la prueba, son capaces de tomar la decisión correcta y después Dios les exalta. Después Dios les levanta. Dios les dice que fueron aprobados en su decisión y les dice que no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La santidad trae respaldo de Dios. La santidad es el Dios ve esos corazones que están luchando, que están buscando y empieza a traer bendición, respaldo, porque ve corazones que quieren que sean como Él. Ve corazones que le agradan, porque ven corazones que luchan contra el pecado. Y como dice aquí, que los exaltó y los puso en la primera línea del rey, en el primer lugar de la sociedad de Babilonia. Y aún así no se mezclaron. Y aún así fueron consagrados. Y aún así siguieron mirando solo a Dios en posiciones de poder. Dios quiere que tú estés en posiciones de poder. Dios quiere que estés en posiciones de gobierno. Dios quiere que te exalten allí en medio del mundo. Dios quiere exaltarte. Pero para eso Dios quiere que seas consagrado, apartado y santo. No funciona al revés. No funciona que estés allí y no hagas las cosas. No, Dios te va a poner ahí porque va a haber un corazón apartado, consagrado, que no se va a confundir con las influencias de este mundo. Cuando Daniel y sus amigos entendieron esto, ellos no miraron el fruto, miraron solamente amar a Dios y entregar sus vidas a Él. Y el Señor les respondió. Y hay promesas a quienes renuncian en pos de la santidad. Dios los respalda, Dios se agrada. Qué maravilloso es agradar el corazón de Dios. Yo oro para que mi vida sea una ofrenda, sea uno que agrade el corazón de Dios. Una que agrade el corazón de Dios con mis decisiones día a día, cada decisión que yo voy tomando en el día a día, en la hora, en los minutos, que agrade el corazón de Dios, que agrade su corazón, porque así yo sé que me aparto del pecado. Porque cuando Dios me llama, cuando Dios me ama, cuando Dios empieza a hablar, me empieza a decir, hay propósito para ti, para tu vida, para mi vida. Dios quiere que le busques, que le ames, que te consagres y que te apartes de aquello que le separa. Cuando el mundo te ofrezca las mejores comidas,
cuando el mundo te ofrezca las mejores satisfacciones que puede ofrecerte, tú solamente mires a Dios. Esa es mi oración. Eso es lo que yo te pido, que el Señor te marque en forma tan profunda su amor en ti, que le conozcas tanto, que no quieras nada más que conocerle, amarle y seguirle a Él en todo momento. Y así como Daniel, no te alimentes de cualquier cosa, que aunque el mundo te ofrezca cualquier cosa, tú digas no. Tú digas no. Aquí hay unos que piensan diferentes. Aquí hay unos que no se alimentan con este mundo. Aquí hay alguna generación del vino nuevo que no se come todo lo que le ponen por delante. Cuando yo entré a la universidad, él iba caminando, y siempre me recuerdo esto. Iba caminando a la primera clase de la universidad a estudiar psicología. Carrera que influida por todos lados, por ideologías, pensamientos y corrientes. Y yo caminaba en ese largo pasillo y largo camino hacia a la sala de clases. Y yo le decía, Señor, así como Daniel decía, propuso en su corazón no contaminarse, yo caminaba y decía, Karen propone en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida de esta universidad, de esta carrera, de este tiempo. Propongo en mi corazón, no me voy a contaminar con las enseñanzas que van a llegar a mi vida. No me voy a contaminar con las filosofías, con las corrientes. No me voy a contaminar, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar. 5 años después salí de la universidad sin contaminarme, sin apartarme, sin alejarme, ni por las ideologías que habían llegado, ni por las filosofías que habían sido enseñadas, ni por las corrientes de pensamientos que habían sido entregadas como materia. Nada me confundió, nada me sacó del camino, nada me sacó la convicción de que la verdad era la palabra de Dios. Gané rechazo, gané antipatías, gané prejuicios, sí, pero gané el favor de Dios. Y estoy aquí hablándote, diciendo de que se puede vivir en este mundo y no ser de este mundo. Se puede vivir una vida apartada, consagrada. Se puede rechazar lo que el mundo te ofrece. Se puede, es día a día. Es una lucha constante, es estar luchando contra el pecado constantemente. Y la pregunta que te hago, ¿qué estás haciendo por tu santidad? ¿Qué estás haciendo por luchar por tu santidad? ¿Estás luchando? ¿Estás dejando de ver lo que no tienes que ver? ¿Estás dejando de leer lo que no tienes que leer? ¿Estás dejando de jugar aquello que te estorba, que te perturba? ¿Estás dejando de hablar con quien no te conviene hablar? ¿Qué estás haciendo, joven, por la santidad? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu decisión al respecto? ¿Qué estás decidiendo? ¿Estás luchando? ¿Estás luchando para tapar tus ojos de aquello que no te conviene ver? ¿Estás luchando con cuidar tu corazón? ¿Estás luchando con cuidar tu mente de las informaciones de que vienen y van en todo el tiempo? Es que estás haciendo, es que tienes que tomar una decisión, es que tienes que decidir, no, es que yo ya no me pertenezco a mí misma, yo pertenezco a Dios, entonces cuido cada parte de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu, lo cuido, tienes que cuidarlo. La santidad es un valor que se cuida, es un tesoro que Dios nos entrega, entonces cuídalo. ¿Qué estás haciendo? Si tu respuesta es nada, si tu respuesta es no sé, es porque estamos en problemas, pero hay solución, porque Dios quiere que tú empieces a luchar por esa santidad que te conviene. Y quiero que podamos orar, que podamos levantarnos como una generación de jóvenes santos, consagrados y apartados, que seamos los Danieles, los Azarías, los Misaeles y los Ananías, que seamos capaces de levantarnos en contra de las corrientes de este mundo, del sistema de este mundo, que no nos castre, que no nos presione, que no nos adoctrine, que solamente lo miremos a Dios, miremos a Él, solamente lo miremos y seamos capaces de estar alineados con su corazón. Quiero que el día de hoy o en este momento tú te vayas con la convicción
de que puedes luchar por una santidad, de que empieces a decidir en cada momento por la santidad. Quiero que podamos orar. Quiero que levantemos nuestra voz, que tú estés allí donde estés, empieces a decir: Señor, yo quiero ser uno santo, yo quiero ser uno apartado, yo quiero ser uno consagrado. Señor, me he dado cuenta de que lo he hecho mal, me he dado cuenta de que estoy eligiendo el lado contrario, me estoy dando cuenta de que no he sido transformada lo que debería haber sido transformada. Me estoy dando cuenta de que no he decidido por ti. Me he dado cuenta de que no te he tratado como el Dios santo que eres. Empieza a renunciar a aquellas cosas que te separan de Dios. Empieza a renunciar a aquello que te contamina. Empieza que Dios empiece a mirar tu corazón, a escudriñar tu corazón de aquello que te has alimentado, de aquello que has bebido, que has estado consumiendo constantemente y que ha profanado, que ha contaminado tu cuerpo, tu alma. Empieza a sacarlo, empieza a sacar aquellas cosas que han contaminado tu corazón. Empezamos a renunciar en el nombre de Jesús, en todo pensamiento que viene a nuestra mente. Cortamos y nos vamos en contra de aquellas cosas que se levantan para hacer dudar. Vamos en contra si hemos dudado de ti, Señor. Vamos en contra de aquellos pensamientos que han confundido nuestra alma, nuestro corazón. Aquellos pensamientos humanistas, aquellos pensamientos que nos promueven las ideologías de este mundo. Señor, vamos en contra si hemos dudado de nuestra identidad. Señor, si hemos dudado de nuestra identidad de hombre, de mujer. Señor, si hemos dudado de la orientación, Señor, que tenemos. Señor, vamos en contra de aquellas adicciones, Señor, que no hemos podido dejar. Señor, vamos en contra de aquellas cosas, Señor, que no han atado, Señor, al pecado. Señor, aquellas inmundicias que están en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, las sacamos el día de hoy. Señor, estamos renunciando porque queremos ser santos y apartados, Señor. Señor, vamos en contra de la pornografía. Señor, si la pornografía se ha levantado, Señor, como un ídolo, Señor, en el nombre de Jesús, es el tiempo de sacarlo, Señor. Señor, vamos en contra de aquellos trastornos, Señor, del ánimo, si la depresión, si los trastornos alimenticios, Señor, si la apariencia, si la autoestima baja, Señor, cualquier cosa que haya querido contaminar, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, es el momento de echarlo fuera, Señor. Oramos por una generación, Señor, que se decide por ti, una generación que se decide por ser santa y apartada, Señor. Oramos, Señor, para que podamos contemplar tu grandeza, para que podamos contemplar tus maravillas, para que podamos contemplar tus milagros día a día. Señor, oro por cada joven y adolescente que está ahí, para que te conozca, Señor, para que te conozca, para que te ame, para que te vea, Señor, a ti. Señor, oro por cada joven y adolescente, para que empiece a tener hambre, Señor, de conocerte, para que empiece a tener hambre de conocerte más, Señor, de buscarte más, Señor, para que aún en sus 15, 16, 17 años empiecen a buscar más de ti, empiecen a leer más tu palabra, Señor, empiecen a amarte, Señor, más, porque mientras más aman, Señor, mientras más te conocen, Señor, más te aman, y mientras más aman, menos pecan, Señor. Señor, este es el tiempo en donde tú levantas una generación apartada, consagrada. Señor, una generación en santidad a toda prueba, una generación que no se contamina. Señor, oramos. Te pido, joven, adolescente, amado, que están ahí, empieza a sacar aquello que ha contaminado. Aquello que está contaminado lo rechazamos, lo sacamos, y Dios está dando una nueva oportunidad de hacer las cosas nuevas, de conocerle, de que la cruz de Cristo está al frente a tuyo y tú la puedes ir y puedes ponerte a sus pies y decir que te empiece a sacar y a santificar y arrepentirte de todo aquello que ha querido contaminar tu vida y tu corazón. Este es el tiempo, esta es la victoria,
Esto es lo que Dios está haciendo con esta generación de Danieles. Esta es la generación que va a ir en contra de las corrientes. Esta es la generación radical. Esta es la generación apartada, no contaminada. Esta es la generación que se está levantando hoy día, 27 de noviembre, aquí desde Antofagasta hasta las naciones. Generación del vino nuevo, una generación santa, apartada, consagrada, solo para Dios. Le amamos, Dios. Te amamos, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque para ti es toda la gloria. Eres tú el Dios santo en que tenemos la reverencia y solamente entregamos palabras de agradecimiento porque tu obra en nosotros es lo que nos permite estar acá. Gracias, Señor. Gracias, amados. Dios nos bendice. Somos una generación santa y apartada. Amén.